Bien, hermanos, estoy muy agradecido a Dios por los dones, las capacidades que Dios nos ha dado. Efesios 4 dice que los dones también son personas. Los dones son las capacidades que Dios ha dado a las personas. Pero también en Efesios 4, el don que Dios da a la iglesia son personas, ¿no? Y yo daba gracias a Dios ahí en mi asiento recién por las capacidades que Dios nos ha dado. Veía a los músicos, veía a la nueva generación, a Matu, muy bueno, ya lo hemos visto otras veces, pero ver ya tocando así, y sobre todo al grupo de multimedia. Ustedes no saben la cocina que hay atrás de esto para que todo esto funcione. Yo había traído mi PowerPoint y le digo, pero yo llevo la compu allá y lo manejo yo. No, pero ahora está conectado al Zoom, entonces no se podía. Y los hermanos hicieron malabares acá para que esto funcione y podamos estar acá. Así que muchas gracias, amados hermanos, sinceramente por este servicio al Señor. Ustedes saben que tengo 57 años yo. Ustedes dirán, ¿y qué importa? Yo veo que hay cosas que no puedo hacer. Yo estoy en una etapa de la vida de juventud acumulada, ¿no? Vieron que hay 3 etapas de la vida: la niñez, la juventud y el estás espléndido. Bueno, yo estoy en esa etapa y me doy cuenta que hay cosas que no puedo hacer. No puedo correr, por ejemplo. Puedo correr, pero me agito mucho. Los trabajos con la pala se me dificultan bastante. Así que, pero otra cosa que me sorprende es que empiezo a repetir las cosas. ¿Por qué no corre? Ahí le tengo que hacer. Ahí está. Bien. Empiezo a repetir las cosas. Mis hijos me hacen notar, dicen, no, eso ya nos lo contaste. ¿A vos también te pasa, Gabriel? Bueno. Claro. Uno empieza a repetir las cosas. Y bueno, y uno se da cuenta, claro, que se olvida de que ya lo ha dicho, ¿no? Y yo tengo un amigo que me dice, vos sos monotemático. Y bueno, y es verdad, repito las cosas muchas veces por esto de mi edad, pero también porque en realidad soy monotemático. Porque siempre hablamos de lo mismo. Siempre hablamos del Señor, hablamos de estar más cerca de Él, de rendir nuestra voluntad a Él, de caminar más cerca de Él. Yo recuerdo, creo que se lo he contado también, yo visité muchas veces Canal, se acordará Marco, una vez fuimos con él, y con varios hermanos también hemos ido. Allá había un hermano que él podía tomar cualquier pasaje, podía hablar de Éxodo, de los Salmos, de Apocalipsis, leía cualquier pasaje, ¿no? Y después siempre decía esto: acá vamos a ver entonces 3 puntos. Hay que orar, leer y ser santos. Siempre. Y entonces los hermanos estaban cansados, que el mensaje era siempre igual, siempre lo mismo. Tome el pasaje que tome, decía que había que orar, leer y ser santo. Pero después yo digo, pero en realidad eso es cristianismo básico, ¿no? Hay que orar, leer y ser santo, hermano. Está bien, el hermano siempre hablaba de lo mismo, pero en realidad, hermanos, siempre hablamos de lo mismo. Yo he orado mucho esta mañana, hermanos, me levanté muy temprano para orar, para que lo que me ha impresionado a mí, ustedes saben que uno tiene un gran temor. Bueno, acá les adelanto un poco de quién vamos a hablar. Yo entro en el 4º año, hace como 4 años que mando un audio todas las mañanas, un audio devocional de 10 minutos. Y bueno, ahí también los hermanos me dicen que repito las cosas. Bueno, pero los que siguen estos audios saben que hace poco empezamos a hablar del libro de los Hechos, pero hace unos días, dejamos el Evangelio de Mateo. Y a mí me habían quedado unas cosas en el Evangelio de Mateo que yo quisiera compartirles a ustedes, con este miedo, el constante temor que siempre tengo, que las cosas que a uno le ha impresionado pueda impresionarle a otros, ¿no? Porque a veces a mí me maravilla descubrir aspectos del Señor, me maravilla, me motiva. Ustedes saben que todas las personas actúan de acuerdo a la cosmovisión que tengan de la vida, de acuerdo a lo que crean, a lo que piensen. Toda persona hace y vive de acuerdo a la cosmovisión, a lo que crea de la vida, ¿no es cierto? A lo que crea, a sus convicciones. Y es mi anhelo sincero que podamos hoy salir más enamorados del Señor, de reflexionar sobre Él, sobre su persona, sobre su obra, sobre su propósito. Yo he titulado
esta meditación tras el palimpsesto, que como todo el mundo sabe, el palimpsesto es esa cosa que vuelve loco a los traductores y a los arqueólogos. Sabe que en los escritos antiguos se hacían sobre pergamino, sobre cuero, y entonces muchas veces el palimpsesto es cuando se borraba algo y se escribía encima. Y es tarea de los traductores y de los investigadores ver no solo lo que se escribió, sino lo que se escribió abajo. Porque ahora hay unos métodos y muchas veces se puede ver lo que está borrado atrás, el palimpsesto, ¿no? Bueno, pues ustedes recuérdenlo para algo que vamos a ver al final. Ustedes saben que seguimos pensando que la democracia, aunque tan alicaída, ustedes pueden buscar en el blog mío, yo escribí 4 artículos acerca de las contradicciones de la democracia, que no vamos a hablar hoy acá, pero ustedes saben que la democracia tiene muchos problemas en la práctica, ¿no es cierto? Porque muchas veces no es el pueblo el que tiene el poder, sino el que tiene el dinero, ¿no? Pero sigue siendo el método, el sistema de gobierno que elegimos y al que apostamos, ¿no es cierto? Los griegos decían, no, los latinos en realidad, porque la palabra es latina, decía vox populi, vox Dei, ¿no? O sea, la voz del pueblo es la voz de Dios, hablando de que la opinión de las mayorías, la decisión de las mayorías, siempre es lo mejor. Pero nos podemos cuestionar eso, si vox populi es vox Dei, porque no siempre lo que la mayoría elige es lo mejor, ¿no? No siempre, porque lo decide la mayoría, no quiere decir que sea lo mejor. Muchas veces el electorado es engañado. Bueno, hay muchas cosas de las cuales no vamos a hablar hoy, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán a este hombre, a Charles Manson, y recordarán la cantidad de manifestaciones que había afuera cuando él recién fue. Este hombre asesinó por lo menos a 7 personas con un grupo de la familia y a una embarazada, la Sharon Tate, la esposa de Polanski, de Roman Polanski, el director de cine. Pero la gente decía que era inocente, porque decía que era inocente nomás, y se hacían grandes manifestaciones, recordarán, ¿no? A lo mejor. O nuestro Robledo Puch, que inclusive, igual que Manson, tiene un blog, se comunica con la gente, hay gente que lo admira, le manda cartas, ¿no es cierto? Yo digo, ¿cómo tipos que eran asesinos, son asesinos, llegan a ser como héroes, admirados por la gente, reconocidos, y es más, la gente pide por ellos, ¿no? Yo quisiera reflexionar hoy sobre una persona que a mí me impresionó. Fíjese cómo el apóstol Pedro va a hablar de esta persona. Yo muchas veces también tengo la tentación de hablar de personajes que no son tan conocidos en la Escritura. Uno dice, bueno, esto ya lo hemos visto en los evangelios, trata de buscar algo en los profetas menores, porque a veces uno piensa que los hermanos a lo mejor están saturados de los mensajes del Nuevo Testamento, del Evangelio, ¿no? Bueno, pero yo hoy quiero hablar de un personaje muy conocido en la Escritura, y del cual podremos sacar, bueno, en base a él como centro y el entorno, vamos a tratar de sacar algunas aplicaciones devocionales. No pretendo sorprenderte, pretendo compartirte lo que el Señor me ha dado y que pueda servirnos para esto, para seguir al Señor, amar más al Señor y estar más cerca de Él. Fíjense cómo el apóstol Pedro hablaba de esta persona que vamos a hablar. Decía, mas vosotros negasteis al santo y al justo, que es Cristo, le está hablando al pueblo judío, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, que es el santo y el justo, Jesucristo, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Maravilloso la cantidad de cosas que dice de Jesús el apóstol Pedro, ¿no? Por supuesto les voy a hablar de la persona esta que la gente eligió que se les diese en vez de liberar a Jesús. ¿Se acuerdan? Marcos 15:7 y Lucas 23:18 dice que era un sedicioso, o sea, alguien que armó una revolución y quería destronar, quería tomar el poder. Era un terrorista, dice la Escritura, ¿no? Esos mismos textos dicen que era un homicida. Estaba preso porque en una rebelión había matado a un oficial, seguramente romano, ¿no? Y Juan aporta que era un ladrón, aparte de ser un sedicioso, un terrorista,
un homicida. La palabra que usa Juan tiene que ver con que era un bandido, un bandolero, porque hubo terroristas que tenían nobles ideales. No, encima era un delincuente, ¿no es cierto? Por supuesto estamos hablando de... Muy bien, claro que sí. Dice Mateo 27, 16, que era un preso famoso, en el sentido de que era como un héroe, ¿no? Por supuesto, hablamos de Barrabás, muy conocido, ¿no? Muy conocido. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? La vamos a leer de todas formas, pero vamos a leer la historia de Barrabás. Esta es una foto de la película. Hay una historia muy interesante con quien hace de Barrabás que se termina convirtiendo, el actor, ¿no? Quedó tan impresionado por la historia que él no conocía y que tuvo que representar, que luego su vida cambió totalmente. Ustedes pueden buscarlo. Pero cosa que no sé si pasó realmente con aquel original, aquel Barrabás, ¿no? Ustedes recuerdan de la historia, vieron que en castellano hablamos de una barrabasada, ¿no? Cuando decimos algo que es un disparate, pero en realidad, si usted busca en el diccionario barrabasada, tiene que ver con una acción que hace mucho daño, ¿no? O sea que Barrabás inspiró a un concepto, como fue su propia vida, algo muy dañino. Nosotros usamos barrabasada para algo más trivial, como decir un disparate, una locura, un disparate, ¿no? Bien. Ustedes saben que la tradición con la que Pilatos va a soltar a un preso parece ser la que se usaba en el día de la expiación, si bien la soltaba para Pascua, pero usted se recuerda, el día de Yom Kippur, el día del día 10º del mes séptimo, donde se tomaban a 2 animalitos, uno moría y el otro era liberado, ¿no? Difícilmente esto se cumpla con Barrabás, porque aquel llevaba el pecado, ¿no? Tenía que ver con que se vaya el pecado. Pero seguramente esto inspiró a la tradición. El gobierno romano, muy demagogo, les dejaba soltaba un preso a quien quisieran, dice la Escritura, para el día de la Pascua. Y así va a ser, que va a ser liberado Barrabás, ¿no? Desde el vamos te vamos a decir, hermanos, yo soy Barrabás, vos sos Barrabás, ¿no? Esa es la aplicación principal que vamos a hacer hoy. Condenados por homicidio, por nuestro pecado, por nuestra falta, pero fuimos de repente liberados porque Cristo murió en nuestro lugar. Siempre repetimos esto, ¿no? Ahora, no sé qué tanto, hermanos, tomamos conciencia de lo que esto implica para nuestro caminar diario. Para el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Cristo dio su vida por nosotros y no demanda menos, no a cambio. No podemos jamás empardarla, ¿no? Ponerla igual, pero Él demanda la vida. Estábamos hablando con Javier, con otro hermano que nos contaba acerca de una hermana que decía, yo no quiero ser fanática, decía. Y está bien, el fanatismo tiene una connotación mala, ¿no es cierto? Pero si hablamos de dar la vida, hermanos, si fanatismo es dar la vida, el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lucas 14, Lucas 9, podríamos hacer un rosario de textos hablando de que la verdadera libertad está en someterse como esclavos, a tener al Señor como único amo, como único dueño, y a quien le damos cada momento de nuestra vida. Si eso es fanatismo, hermano, entonces tenemos que ser así. Ustedes saben que la palabra Barrabás, Bar en hebreo es hijo, como en Bartimeo, hijo de Timeo, como en Bartolomé, sabemos que su padre se llamaba Ptolomeo, ¿no? Porque era Bartolomé, el hijo de Ptolomeo. Bar significa hijo, y Abba en arameo es padre. Así que Barrabás significaba hijo del padre. Lo cual puede ser una expresión común. Yo creo, usted sabe que creemos en la inspiración no solo de toda la palabra de Dios, sino de cada palabra de la palabra de Dios. Así que no puede ser que esto sea elegido al azar, y porque los evangelistas cuentan esta historia de este hombre, ¿no? Que su nombre significaba
el hijo del padre. Yo estuve investigando un poco y también dicen que esto podría significar que era un hijo de padre desconocido, o sea, hijo de algún padre, ¿no? Con una connotación muy fea hacia su madre, ¿no es cierto? Bueno, podríamos reflexionar un montón, yo no quiero especular demasiado, pero ¿cómo habrá sido la vida de este hombre si habría tenido un padre? ¿No? Podríamos sacar todo un mensaje y hablarle a los hombres lo que la Biblia dice, hablando, ustedes se acuerdan de esa investigación que hicieron los Promise Keepers, donde hablaban que la mayoría de los hombres condenados en Estados Unidos son hombres que habían tenido un problema de falta de una imagen paterna. O sea que esto es un problema, ¿no? Bueno, pero no vamos a especular eso, aunque podríamos reflexionar lo que la Biblia dice, la responsabilidad que como hombres tenemos sobre la familia de manera especial, ¿no? Otra investigación dice que podría ser hijo de un maestro, bar, hijo, y rabí, o sea que era Barabá, pero esto es muy improbable. Yo estuve investigando otros que lo consideran muy, muy improbable. Así que acompáñenme, vamos a leer, hermanos, ahí me tapa eso, pero no importa, vamos a ver si lo puedo leer. Dice Mateo 27:15, vamos a leerlo en Mateo, aunque está en los 4 evangelios. Dice, ahora bien, en la fiesta, acostumbraba el gobernador a soltar al pueblo un preso, el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Yo quiero que usted se acuerde de este texto que luego vamos a volver a visitarlo. Dice el 17, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer, mire, había recibido una revelación en sueños, dice, y le mandó a decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él, ¿no? Este es nuestro protagonista, es, ahí está, Barrabás, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir leyendo, dice el 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos, miren cómo es la religión, ¿no? Ellos siempre se portaron así, los ancianos y los sacerdotes, los profesionales de la religión, los que no aceptaban a Jesús. Dice, persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Usted conoce esta historia, es muy conocida, ¿no? Y respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Por supuesto estaba Dios atrás de esto, pero es significativo que el pueblo decidió elegir un hombre que era homicida, que era un sedicioso, que era una persona realmente, y son esos héroes que son, uno no entiende por qué era famoso y héroe un tipo que tenía un prontuario, ¿no? Un currículum, más que currículum era un prontuario, claro que sí. Bueno, entonces Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? E insistió la multitud, instigada por los sacerdotes, sea crucificado. Yo quiero que usted se imagine esa escena, el pueblo entero pidiendo la crucifixión de Jesús y la liberación de este atorrante, ¿no? De un desgraciado. Versículo 23 dice que el gobernador les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, parece que él quería que suelten a Jesús, ¿no? Dice, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros, o sea, no solo pagaremos las consecuencias, sino nuestros hijos y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para que sea crucificado. Seguramente usted lo ha leído muchas veces o ha visto las películas que hablan de este suceso. Por supuesto que estaba Dios atrás de esto para que esto se lleve a cabo y por eso el Señor guardaba silencio. Ya vamos a reflexionar acerca de eso. Bueno, yo quisiera que veamos brevemente, muy brevemente,
a 4 protagonistas de esta historia y sacar algunas aplicaciones, seguramente las que estás pensando vos, no pretendo sorprenderte, acerca de Pilatos, acerca de Jesús, acerca del pueblo y acerca de nuestro protagonista de Barrabás. Entonces, Pilatos, este hombre que era un gobernador. ¿Saben que Pilatos es el típico hombre que no se juega? ¿No? Este hombre sabía, porque ¿se acuerdan lo que leímos? Sabía que le entregaban por envidia. Y su mujer, que se llamaba Claudia Prócula, miren qué hermoso nombre, luego se va a convertir Claudia Prócula, y parece que él también, por lo menos en la iglesia copta, lo tienen como santo. Aunque Filón de Alejandría niega totalmente esto, dice que fue un desgraciado siempre Pilatos, ¿no? Bueno, la cuestión es que Pilato es el típico hombre que no se la juega, ¿no? Él sentía que era una injusticia lo que se estaba haciendo. Él sentía que había que hacer algo con Jesús. Pero prefiere lavarse las manos. Primero le da para que lo decida el pueblo y luego trata de liberarse y zafar, ¿no? Ahora díganme, hermanos, si muchas veces nosotros no somos así como Pilatos. ¿Cuántas veces hablamos de Jesús? Sabemos quién es Jesús. Sabemos. Como sabía Pilato perfectamente quién era Jesús. Había sido advertido por su esposa que él era un hombre justo. Sin embargo, no hace nada, no le importa, ¿no? Y hay muchos cristianos que son así. Y de paso recordaba a Pedro, por ejemplo. Pedro tuvo su cobardía, pero luego fue alguien que dio su vida por el Señor y quedó narrado. De Pilatos puede ser, aunque no nos queda mucha constancia, ¿no? ¿Se acuerdan de Pedro, no? Uno puede ir a Mateo 26, por ejemplo, y ¿se acuerdan que Pedro seguía al Señor de lejos, se estaba calentando con los soldados romanos? Y dice la Biblia, Mateo 26, 69, dice que Pedro estaba en el patio y se le acercó una criada del sumo sacerdote. ¿Saben que para la palabra criada usa la palabra paidesque, que significa niña? Era una niña. Mire cómo pasa con las personas que se van apartando del Señor, ¿no? Pedro, que él dijo que iba a dar su vida por el Señor, como la va a dar después, pero el Señor le dijo que lo iba a negar 3 veces, ¿se acuerdan? Antes que el gallo cante, si era el gallo, o porque también se llamaba el canto del gallo al traspaso de sacerdote, ¿no? Podría ser también, pero no importa. La cuestión que Pedro va a negar al Señor, ¿no? Pero a mí me sorprende. ¿Ustedes saben que en la sociedad hebrea, igual que en la sociedad romana, la mujer no era muy considerada? Ustedes saben esto, ¿no? Fíjense que la mujer no valía el testimonio de la mujer en un juicio, ¿no? Así que si alguien intimidaba poco a alguien, era una mujer y más una niña. Sin embargo, Pedro se asusta, ¿no es cierto?, y niega al Señor ante esa niña. Me sorprende el cuadro. Siempre pasa así cuando uno se aparta del Señor, cuando sigue al Señor de lejos, ¿no? Uno enfrenta muchos temores, inclusive temores. No estaba rindiendo un testimonio ante un tribunal. Era una niña que vino y lo acusó y él negó. Se vio intimidado, se vio acorralado por una niña. Me encanta esto, ¿no? Una niña que vino, desestabilizó a este hombre que era Pedro, ¿no es cierto? Bueno, la cuestión que la otra persona del cual podemos reflexionar en este suceso es el mismo Jesús. Ustedes saben, Jesús estaba allí por voluntad propia. Es verdad que hubo un juicio totalmente injusto. Acabamos de leer que los sacerdotes instigaron a la gente para que la gente pida que sea crucificado e insistían cuando Pilato decía, pero ¿qué ha hecho este hombre? Él encontraba que no había hecho nada, sin embargo ellos insistían. Por supuesto que Jesús tuvo un juicio injusto. Por supuesto, pero Jesús no es nuestro mártir, hermanos. No es nuestro prócer. Y yo he visto, hermanos, que esto tiene mucho que ver el concepto que tengamos de Jesús. Jesús no fue el pobrecito
que fue víctima de las circunstancias, que fue víctima de un juicio injusto, que fue víctima de la tiranía y de la chusma esta alentada por los sacerdotes y fariseos. Jesús quiso morir. Hermano, eso debe estar internalizado dentro de nosotros para ver qué respuesta damos a eso. Dice Hebreos 12, él podía haber llamado a legiones de ángeles, ¿no? Hebreos 12:2 dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. No fue una cosa fortuita, él había dicho, ¿se acuerdan? En Juan 10, 17 y 18. Miren, qué palabras del Señor. ¿Cuántas veces leíste estos textos, hermano? Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Hermano, nadie me la quita. Él quiso morir. Como reflexionábamos antes en la cena, y vamos a citar otro de los pasajes que se citaron también en la cena que leyó Pablo, Efesios. Claro que Jesús quiso morir. Yo no sé qué te pasa a vos cada día, hermano, si te pones a reflexionar que Cristo dio su vida por nosotros, que te amó a tal punto de dar su vida. El apóstol Pablo dice, ciertamente alguno morirá por un justo, ¿no? Pero Dios muestra su amor en que siendo Barrabás, hermano, Cristo murió por nosotros. Dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que vimos algunas cositas sobre Pilatos, algunas cositas sobre Jesús, vamos a volver sobre eso, y el pueblo. Me sorprende este pueblo, ¿no es cierto? Este pueblo, hermanos, es el mismo, o gran parte, que unos días antes le aclamaba a la entrada de Jerusalén. Estos son los que decían Hosana, ¿se acuerdan? Hosana al que viene en nombre del Señor, claro. Y díganme, hermanos y hermanas, si muchas veces no somos así, el domingo alabamos al Señor, alabamos su nombre, decimos Hosana, su nombre, cantamos las canciones tan lindas, le decimos, pero luego durante la semana a veces somos como el pueblo, ¿no? Que no tenemos la clara prioridad acerca de quién es Él. Pero ¿se acuerdan cuando Él entra a Jerusalén? Y esto es muy importante. El Señor va a decir, y lo cuenta Lucas 19:41, dice que cuando llegó cerca de la ciudad, al ver la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El Señor llega ese día donde va a ser aclamado. Era una aclamación hipócrita, porque muchos de esos que le aclamaban como el Mesías, pero después cuando vieron que fue encarcelado, prefirieron a Barrabás, ¿no? Pero dice que el Señor dijo, ay, si supieras lo que es este tu día para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ustedes saben que el Señor se estaba refiriendo al cumplimiento. Y hay que insistir en esto, porque hoy muchos discuten esto. Yo me relaciono con muchos hermanos, con muchos pastores, y dicen que esto es un disparate. Saben que los hermanos vieron que hay 70 semanas determinadas sobre el pueblo, dice Daniel, capítulo 9. Es muy importante entender esto. Es muy importante porque Dios nos contó el final de la película. Porque Dios nos mostró el acontecimiento, no nos dio fechas, pero nos dijo que hay 70 semanas determinadas sobre Jerusalén, sobre su pueblo. Y de esas 70 semanas se cumplieron 69 semanas. ¿Sabe cuánto? Quizás algunos recordarán acá. A lo mejor están en Zoom los que hemos sacado la cuenta y hay 483 años, hay 69 semanas de años entre el edicto, como dice ahí Daniel 9, del 24 al 26, que es el edicto de que Artajerjes Longuimano manda un edicto para reedificar Jerusalén y los muros, y el día en que Jesús entra como príncipe hay exactamente 483 años. Esto es maravilloso, por eso el Señor estaba diciendo
Ay, Jerusalén, si supieras lo que está pasando en este día, pero te está siendo encubierto. Como muchas verdades de la Escritura están siendo encubiertas de los hermanos. Y déjame, hermano, que insista en esto algo tan primario. Pero ¿qué lugar ocupa la palabra en tu vida? Dijimos que orar, leer, ser santos, tener un tiempo de comunión con Dios, de lectura, de lectura de la palabra, de asimilación, de comer, de ser nutrido de la palabra, de nutrirnos, de alimentarnos de la palabra. No hace falta saber griego, hermano, para crecer en las cosas espirituales, pero a mí me sorprende la falta de hábitos piadosos. Hermanos, déjame que te exhorte con todo amor acerca de la necesidad sine qua non de tener un tiempo diario de oración, de lectura, de comunión con Dios, de pacto con Él. Tenemos que volver a insistir como la iglesia de Éfeso sobre las primeras cosas. Hermanos, ¿qué lugar ocupa la Escritura en tu vida? Como tu alimento, no es como uno podría leer el diario, podría leer los mensajes del celular. Por supuesto tenemos la Biblia en el celular, pero hay que leerla. Hermanos, vamos a dar cuenta, esta generación va a dar cuenta por la libertad que tenemos acá. El otro día hablaba con Leonel Pérez, ustedes saben que el 10 de marzo está saliendo para Esmirna. Allá no hay tanta libertad, que todo el mundo tiene libertad. Y las versiones que hay, ¿miren la cantidad de versiones de la Biblia que hay? Vamos a dar cuenta por eso, hermano. Vamos a dar cuenta por eso. Amás la Biblia. Yo no te voy a preguntar si lees la Biblia, si amás la Biblia. Como decía John Hus, ¿no? Lee la Biblia, obedece la Biblia, defiende la Biblia hasta perder la vida, decía John Hus, ¿no? Bueno, pero el otro es Barrabás y con eso vamos a terminar, ¿no? Barrabás, hermanos, imagínate, ¿no? Barrabás condenado, se sabía convicto, se sabía con un castigo que solo se castigaba con la muerte. Las sediciones en el Imperio Romano no había tutía, no había libertad, confianza, ni derecho humano. El tipo moría inexorablemente. Solo podía esperar la muerte. Se había rebelado contra Roma. Era un ladrón y un homicida. Era un bandido, un forajido. Y de repente queda libre. ¿Cómo se habrá sentido este hombre? No sabemos si amó a Jesús, si le reconoció, si el Señor quiso morir también por él, ¿no? Pero hermanos, todos nosotros somos Barrabás. A veces yo veo que hay algunos cristianos que tienen más alto concepto de sí que el que debemos tener. Por supuesto que no debemos decir que somos una porquería ni nada, porque valemos lo que valemos para el Señor. ¿Amén? Pero hermanos, somos pecadores. Y si la gracia de Dios no hubiera actuado en nuestra vida, teníamos un castigo merecido que el Señor quiso sacar de nuestro peso, de nuestra vida. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece una verdad para salir a contársela a todas las personas? ¿No te parece un motivo para vivir cada día, levantarse a la mañana? Señor, gracias, porque cambiaste mi destino de perdición, de infierno seguro, por el cual mérito hice para tener. Me cambiaste, me salvaste. Y encima me diste un lugar en tu cuerpo. ¿No te parece, hermano? Si esto no te mueve a servir, a amar al Señor, a contar, no va a haber nada que pueda estimular nuestra vida. Miren lo que dice Efesios 2, ya lo habíamos leído hoy. Dice, y Él os dio vida cuando éramos Barrabás. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, mirá lo que dice, por naturaleza éramos hijos de ira, lo mismo que los demás, ¿no? Dice, pero Dios,
que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, con una condenación directa como Barrabás, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia somos salvos, no podemos tener ningún mérito para esto. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, por supuesto, no por obras. ¿O crees que el Señor te salvó porque sos bueno? ¿O porque vio que te mereces la salvación? Pero porque nos salvó, hermanos, porque nos salvó, debemos vivir para Él. Porque somos hechura suya, un poema de Él, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, ¿no? Y yo les dije que la meditación se llamaba Tras el Palincesto. Yo les conté que el palincesto es palincesto significa vuelta a escribir, ¿no? Cuando se borra algo, y hoy hay muchas formas de poder ver en los manuscritos antiguos que algo se ha borrado y se ha escrito encima. ¿Ustedes saben cómo se llamaba Barrabás? Ustedes dirán, bueno, se llamaba Barrabás. ¿Sabe? Barrabás no era el nombre. Barrabás era el apodo, hijo de algún padre. Él no se llamaba Barrabás. Pasó a ser como un nombre de él. ¿Quién sabe cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? Lo sabemos por el palincesto. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Miren, ¿cómo? Voy a contarles cómo está este texto de Mateo 26, 16 y en otras versiones que rescatan el palincesto, ¿no? En la Dios hablaba y dice, había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás. En la Biblia Kadosh dice, en aquella época, un notorio prisionero llamado Yeshua, hijo del padre, ¿no? En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás, dice la Biblia en lenguaje sencillo. Bueno, usted puede ver varias versiones ahí y podríamos citar muchas más que dicen que Barrabás se llamaba Jesús. Jesús, hijo del Padre. Ustedes saben que en papiros griegos del siglo II de Siria, Cesarea, el Sinaí, además de los que usaba Orígenes, porque Orígenes, sabemos, él dio veracidad que en los textos que él tenía, que eran copias de los originales, decía Jesús Barrabás en los originales de Mateo. Pero parece que después lo borraron porque le sonaba, ¿cómo va a decir? Le va a poner Jesús a semejante nene, ¿no? Parece que los primeros cristianos y a los traductores dicen, no, ¿cómo lo llama Jesús? Para como Jesús, hijo del Padre. Miren, creemos, hermanos, en la inspiración de cada palabra de la Escritura. Este suceso, bueno, digo, hay un montón de interpretaciones. Los enemigos de la Biblia dicen que ni existió, que la gente, que inclusive los judíos pedían que el que sea liberado era Jesús, el hijo del Padre. Y dice que esto lo confundieron e inventaron la cosa de Barrabás. No, una barbaridad. Barrabás existió, claro que sí. Fue liberado y es el prototipo de todos nosotros. Pero se llamaba Jesús. Y los primeros cristianos dicen, no, ¿cómo me van a poner Jesús al lado de un forajido, de un homicida, ¿no? Bueno, esta acá hacía el palincesto, ¿no? Se ve. Palincesto porque se llama Jesús y lo borraron. Barrabás era el Mesías esperado, el sedicioso popular. Bueno, y sabemos esto por Orígenes, ahí en el siglo II, uno de los padres de la iglesia, tenemos abundante evidencia para pensar que lo que escribió Mateo se llamaba Jesús Barrabás. El Reino Valera no está, porque yo tomo otros manuscritos más tardíos y le habían borrado, ¿no? Pero uno se puede rastrear, hay suficiente evidencia que se llamaba Jesús. Ahora, yo digo, hermanos, esto suma a nuestra devoción. También los primeros cristianos se horrorizaron, dice, ¿cómo le vamos a poner a Barrabás a Jesús? ¿No? Entonces sacaban, ¿no es cierto? Y ponían Barrabás directamente. Pero hermano, esa fue la misión de Jesús. Identificarse tanto. Dice que por nosotros no fue hecho pecador, por supuesto, pero fue hecho pecado.
se expuso a la ignominia. Él no solo se hizo hombre, se humilló, se llevó nuestro pecado. Ahora, ustedes saben, hermanos, lo que es el whipping boy. De los que saben inglés, que yo no sé nada de inglés. Pero acá tenemos gente que sabe inglés. Tenemos a Matías. ¿Matías sabe lo que es el whipping boy? El whipping boy significa el chico de los azotes. Bueno, y quedó en Estados Unidos, como se usaba ahí en la época de la esclavitud, y quedó como decir, un chivo expiatorio. Es otro que paga lo que uno merece, ¿no? Esto está tomado de, qué cosa anacrónica el tema de la realeza, ¿no? ¿Cómo puede ser que en el siglo XXI todavía haya gente que cree que tiene sangre azul o que es descendiente de los dioses, ¿no? Países que se dicen tan adelantados, que eso es España, Inglaterra, Japón es una monarquía. Qué bárbaro, ¿no? Ponete a pensar si hay algo. Gente dice, no, yo no voy a creer en Dios porque eso es de la Edad Media. Y cree en la monarquía. ¿Puede haber algo más irracional que la monarquía? ¿No? Bueno, en los tiempos de la monarquía, desde siempre, ustedes saben que el que era heredero al trono, el príncipe, claro, era educado por unos tutores. Y claro, y al chico lo ves que disciplinado como todos los chicos, ¿no es cierto? Los chicos, vieron que te van probando todos ¿no? Los que tenemos hijos, los que ahora vemos nietos y malcriamos nietos, pero el chico te va probando, quiere hacer lo que él quiere, ¿no? Y hay que disciplinarlo muchas veces, ¿o no? Claro que sí, ¿no es cierto? ¿Y cómo iban a disciplinar al príncipe? Entonces había un esclavo que recibía los azotes cuando el príncipe se mandaba una macana. Esto no solo pasaba en la realeza, sino en la nobleza. Pasó mucho, yo acá les menciono, y ahí está lo de Whipping Boy, como quedó en la sociedad esclavista de los Estados Unidos. También el noble no se le pegaba, y había un esclavo que se le pegaba cuando el otro hacía una macana. Y qué cosa loca, ¿no es cierto? ¿No te parece irracional, no? Bueno, acá le pongo un montón de ejemplos, por ejemplo, Conrado IV, el otro hijo ilegítimo de Enrique VIII, Luis XV, bueno, y abundantes testimonios en la literatura, en los Estados Unidos esclavista, y aún hoy, en Mauritania, por ejemplo, que tiene monarquía, todavía el príncipe tiene su niño de los azotes. ¡Qué barbaridad! ¿No es cierto? Ahora, lo curioso es que se lo convencía a ese niño que era un privilegio que le peguen a él. Era un honor que le peguen el reemplazo del príncipe. ¿No te da cosa? Qué loco, ¿no? ¿Te parece? ¿No? Bueno, es bastante irracional el tema de la monarquía. Pero escúchame, hermano. El príncipe se mandaba una macana y castigaban al esclavo. Pero yo que soy el esclavo, yo que soy Barrabás, yo he pecado. Castigaron al Rey de Reyes. Castigaron al Hijo de Dios. Mirá lo que dice, hermano, y con esto ya terminamos. 2 Corintios 5, 14, 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. La palabra constriñe es muy significativa acá. Significa tomar y obligar, ¿no? Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5:14 dice que el amor de Cristo nos constriñe, pero yo me animo a preguntarte, hermano, con una mano en el corazón, ¿el amor de Cristo nos constriñe? ¿Nos constriñe? Mirá cómo traducen otras versiones. Dice, el amor de Cristo nos obliga. En la Castilla dice, el amor de Cristo nos apremia. En la versión Juneman dice, pues el amor de Cristo estréchanos. La Nueva Biblia de los Hispanos dice, el amor de Cristo nos controla, hermanos. Y la Dios habla hoy, dice, el amor de Cristo gobierna nuestras vidas. Miren, hermano, yo creo que nada nos va a motivar más a enfrentar cualquier dificultad, a enfrentar el mundo, que tomar conciencia. Yo sé que crees que Cristo murió por nosotros. Amén, ¿no? Pero esto debe traducirse en una vida de servicio, de amor a Él y de entrega a Él. De eso nos habla
Barrabás, hermano. ¿Qué te parece? ¿Cómo andamos? Somos el esclavo y castigaron al Hijo de Dios por amor a nosotros. Dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos morimos. ¿Cómo andás en este proceso, hermano? Hay algunos que creen en el Señor, nomás como dice esta hermana que hablábamos ayer, de lo cual un hermano nos traía a colación. Dice, no, yo no quiero ser fanática. El apóstol Pablo dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos apretuja el corazón, nos obliga, nos gobierna y nos hace morir a lo que somos para vivir para Él. ¿Cómo andás, hermano, en este proceso? Ponete la mano en el corazón. Yo no te voy a hacer levantar la mano. Yo no te voy a preguntar si crees en Cristo. Yo te voy a preguntar si el amor de Cristo gobierna tu vida y vivís en consecuencia. Ojalá podamos reflexionar en esto, ¿no? Cosa muy conocida. ¿Dije algo nuevo? Nada, seguramente, ¿no? Vamos a orar. Amado y bendito Dios, gracias te damos por el amor derramado en Cristo que quiso morir para pagar nuestras faltas. Gracias porque todo nació y se desarrolló y se completa en vos, Señor. Tuyo es el plan, nosotros recibimos los beneficios. Gracias te damos por la muerte de Cristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, a tomar conciencia y a vivir en consecuencia. Gracias por la salvación que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor, a vivir en consecuencia de esta realidad tan grande que nos diste. En el nombre de Jesús. Amén.